Antonio Blanco puede dejar 10 millones de euros en las cuentas del Real Madrid, y lo más impresionante de esta operación es que el jugador ya ni siquiera pertenece completamente al club. Para mí, como madridista, este es exactamente el tipo de negocio que demuestra por qué la fábrica tiene un valor enorme incluso cuando sus jugadores no consiguen quedarse en el primer equipo. El Real Madrid conserva el 50% de los derechos de una futura venta de Antonio Blanco, actualmente en el Alavés. Y ahora esa decisión tomada en el pasado puede convertirse en una magnífica fuente de ingresos. Porque hablamos de un futbolista cuya cláusula alcanza los 20 millones de euros y que está despertando interés. Villarreal y Betis aparecen entre los clubes atentos a su situación, además de equipos extranjeros. Si Antonio Blanco termina saliendo por esos 20 millones, aproximadamente 10 millones corresponderían al Real Madrid. Y aquí es donde quiero detenerme. Porque algunos pueden decir, son solamente 10 millones para un club como el Madrid. ¿Solamente? Yo pienso exactamente lo contrario. Estamos hablando de recibir 10 millones por un futbolista que no ocupa una ficha de la plantilla, no representa actualmente un gasto deportivo para el Madrid y que ha continuado desarrollándose lejos del Bernabéu. Esto es rentabilizar la cantera incluso después de vender. Y me parece una estrategia fantástica. No todos los futbolistas que salen de la fábrica pueden jugar en el Real Madrid. La exigencia es brutal y hay muy pocos espacios disponibles. Pero eso no significa que el club tenga que perder completamente el control económico sobre esos talentos. Ahí está la clave. El Madrid permite que el jugador continúe su carrera, pero mantiene un porcentaje que puede convertirse en millones si aumenta su valor. Y Antonio Blanco es el ejemplo perfecto. Cuanto mejor juega, cuanto más se consolida y cuanto mayor es el interés de otros equipos, más interesante se vuelve también la operación para el Real Madrid. Por eso yo seguiría utilizando esta fórmula siempre que fuera posible. Prefiero recibir una cantidad ligeramente inferior inicialmente y mantener un 40% o un 50% de una futura venta antes que cerrar completamente la puerta. Porque nunca sabes qué jugador puede explotar 2 o 3 temporadas después. Y atención a esto, esos posibles 10 millones de Antonio Blanco son solamente una pieza de una operación económica muchísimo mayor. El Real Madrid podría superar los 230 millones de euros en ingresos por ventas, pero para llegar hasta esa espectacular cifra todavía quedan otros 3 nombres. Y uno de ellos puede dejar incluso más dinero que Antonio Blanco. Pero esa historia merece ser contada por separado. Javi Rueda puede dejarle al Real Madrid 15 millones de euros o incluso más, y estamos nuevamente ante uno de esos negocios que, como madridista, me parecen extraordinariamente inteligentes. Porque el Madrid no necesita tener al jugador en su plantilla para continuar beneficiándose económicamente de su crecimiento. Actualmente Javi Rueda pertenece al Celta de Vigo, donde tiene contrato hasta 2029. Sin embargo, cuando el Real Madrid permitió su salida tomó una decisión fundamental: conservar el 50% de los derechos sobre una futura venta. Y ahora ese porcentaje puede valer muchísimo dinero. Según la información publicada, el Nottingham Forest está interesado en el jugador. Y cuando aparece un club de la Premier League, inmediatamente hay que prestar atención. Porque hablamos del campeonato donde existe una capacidad económica enorme y donde pagar 30 millones por un jugador joven y con margen de crecimiento no resulta precisamente extraño. La cláusula de Javi Rueda supera los 30 millones de euros. Haced la cuenta. Si una operación termina cerrándose alrededor de esa cantidad, al menos 15 millones podrían terminar directamente en las cuentas del Real Madrid. Y yo pregunto a los madridistas que están viendo este vídeo, ¿cómo no vamos a valorar positivamente una operación así? El jugador desarrolla su carrera en otro equipo, consigue minutos, aumenta su experiencia, mejora su valoración en el mercado, y el Madrid mantiene la posibilidad de beneficiarse de todo ese crecimiento. Para mí, ahí está la verdadera inteligencia. La cantera no debería medirse solamente preguntando cuántos jugadores terminan siendo titulares en el Bernabéu. Eso sería desperdiciar una parte enorme de su potencial. La fábrica también puede convertirse en una fuente permanente de ingresos. Y conservar porcentajes de futuras ventas permite precisamente eso. Imaginen que Javi Rueda continúa creciendo y dentro de 2 temporadas su valor ya no está alrededor de 30 millones, sino de 40 o 50. Ese 50% reservado por el Real Madrid automáticamente se vuelve mucho más valioso. Por eso hay ocasiones en las que no vender todos los derechos de un jugador puede ser tan importante como negociar bien el precio inicial. Florentino está dejando abierta una puerta para volver a cobrar. Y esa puerta ahora puede representar más de 15 millones. Pero hay otro detalle que me gusta especialmente de esta estrategia. El Madrid no está dependiendo únicamente de vender estrellas de la primera plantilla para generar grandes cantidades.
Está consiguiendo encontrar dinero en activos que muchos aficionados probablemente ya habían olvidado. Y todavía queda bastante. Porque el siguiente caso cambia completamente la historia. Hablamos de un joven centrocampista que todavía está vinculado directamente al Real Madrid y cuya salida puede dejar dinero inmediatamente, sin que el club renuncie completamente a su futuro. Ahí encontramos otra operación que, desde mi punto de vista, tiene muchísimo sentido. Manuel Ángel puede ser el siguiente movimiento del Real Madrid en este mercado, y aquí tenemos una operación diferente a las anteriores, pero que vuelve a demostrar una estrategia que personalmente me gusta muchísimo. Vender, ingresar dinero y al mismo tiempo protegerse pensando en el futuro. El centrocampista tiene 22 años y su futuro puede estar en el Almería. Según la información publicada, la operación estaría muy cerca de cerrarse por aproximadamente 6 millones de euros a cambio del 50% de sus derechos. Y atención a ese último detalle, porque para mí es lo más importante de todo. El Madrid no estaría entregando completamente al futbolista. Estaría recibiendo unos 6 millones ahora y manteniendo la mitad de sus derechos. Es decir, si Manuel Ángel explota en el Almería, aumenta considerablemente su valor y en el futuro aparece un equipo dispuesto a pagar una cifra importante, el Real Madrid puede volver a beneficiarse. A mí me parece una operación muy inteligente. Porque seamos sinceros, entrar en el primer equipo del Real Madrid es extremadamente complicado. Puedes tener talento, puedes destacar en las categorías inferiores, pero después tienes que competir contra algunos de los mejores futbolistas del mundo. Y un joven necesita jugar. Mantenerlo sin suficientes minutos tampoco garantiza que su valor vaya a aumentar. Entonces aparece una solución que beneficia a todas las partes. Manuel Ángel tendría la oportunidad de buscar protagonismo y continuar desarrollándose. El Almería conseguiría un futbolista joven con margen de crecimiento. Y el Real Madrid recibiría 6 millones de euros sin perder completamente el control económico sobre su futuro. Para mí, ahí está el negocio. Porque imaginemos un escenario. Manuel Ángel llega al Almería, juega regularmente, explota y dentro de 2 años aparece una oferta de 20 o 25 millones. De repente, ese 50% que parecía solamente un detalle contractual puede convertirse en otros 10 o 12 millones para el Madrid. Y por eso estas operaciones hay que analizarlas más allá del dinero inmediato. El Madrid está creando una especie de red de activos repartidos por diferentes clubes. Jugadores que ya no necesitan ocupar un lugar en la plantilla, pero cuyo crecimiento todavía puede generar ingresos en el Bernabéu. ¿Puede salir mal? Evidentemente. No todos van a multiplicar su valor. Pero cuando tienes una cantera como la Fábrica y produces talento constantemente, basta con que algunos exploten para que la estrategia resulte extremadamente rentable. Y yo os pregunto, ¿preferís vender completamente a Manuel Ángel por una cantidad mayor o cobrar 6 millones y conservar ese 50%? Yo me quedo con la segunda opción. Porque el Madrid cobra hoy. Y mantiene abierta la posibilidad de cobrar muchísimo más mañana. Pero todavía falta el cuarto nombre. Y cuidado con ese caso, porque hablamos de un futbolista cuya situación podría añadir hasta 20 millones de euros más a toda esta historia. Sergio Arribas puede convertirse en la gran sorpresa económica de esta operación, porque estamos hablando de un jugador que podría dejar hasta 20 millones de euros en las cuentas del Real Madrid. Y lo más interesante es que volvemos a encontrarnos exactamente con la misma fórmula. El Madrid permitió su salida, pero nunca renunció completamente a beneficiarse de su futuro. Arribas salió de la Fábrica buscando algo que difícilmente podía tener en el Bernabéu en aquel momento: minutos, continuidad y protagonismo. Y para mí, el Real Madrid hizo bien. Porque retener a un joven solamente para tenerlo sentado en el banquillo no siempre significa proteger un activo. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario. El jugador pierde valor. El Madrid permitió que Arribas continuara creciendo fuera, pero conservó el 50% de sus derechos. Y ahora entendemos la importancia de aquella decisión. Según la información publicada, Sergio Arribas tiene una cláusula de 40 millones de euros. Eso significa que una eventual operación por esa cantidad podría proporcionar aproximadamente 20 millones al Real Madrid. 20 millones. Estamos hablando de una cifra enorme por un futbolista que ya no forma parte de la plantilla madridista. Y hay otro elemento que hace esta situación todavía más interesante. Arribas ha despertado interés en diferentes mercados. Equipos de España y también clubes importantes del fútbol europeo han seguido su situación. Por eso yo estaría muy atento. Porque si aparece una verdadera pelea por el jugador, su situación puede convertirse en otra magnífica oportunidad económica para el Madrid. Y aquí es donde entendemos la dimensión de toda esta estrategia. No estamos hablando simplemente de vender canteranos. Estamos hablando de sembrar activos por diferentes equipos y conservar una participación en su crecimiento.
Como madridista, me parece una política extraordinaria. Evidentemente queremos que los mejores talentos lleguen al primer equipo. Pero eso no será posible con todos. Entonces, si un jugador tiene que marcharse, hay que intentar que su salida continúe generando valor. Arribas representa perfectamente esa idea. El Madrid apostó por mantener ese 50%, el jugador continuó su carrera y ahora existe la posibilidad de recibir una cantidad que podría alcanzar los 20 millones. Y si juntamos operaciones como las de Antonio Blanco, Javi Rueda, Manuel Ángel y Sergio Arribas, empezamos a comprender por qué se habla de cifras tan impresionantes alrededor del mercado madridista. Por eso quiero conocer vuestra opinión. ¿Está Florentino Pérez convirtiendo la fábrica en la mejor máquina de generar talento y dinero de Europa? Yo creo que esta estrategia tiene muchísimo sentido. Porque ganar dinero vendiendo una estrella es relativamente sencillo. Lo realmente impresionante es conseguir millones con futbolistas que salieron del club hace tiempo y seguir beneficiándote de ellos, sin tenerlos siquiera en tu plantilla. Eso es planificación. Eso es proteger el patrimonio del club. Y si estas operaciones terminan produciéndose, el Real Madrid puede llevar sus ingresos por ventas a una cifra espectacular. Más de 230 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Si os ha gustado este análisis, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad las notificaciones, porque aquí seguimos cada movimiento del Real Madrid. Y ahora haced clic en la noticia que aparece en pantalla, porque hay otra operación de Florentino que puede cambiar completamente los planes del equipo.